Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que, como digo, tanto no pretende reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, ni es un programa para vender productos. Acá lo que nosotros queremos es que ustedes cada vez conozcan más el cuerpo humano, los procesos de la enfermedad, las diferentes especialidades médicas, las ayudas diagnósticas. Con todo esto, poder entender a nuestro cuerpo y poder entender el peligro de la automedicación. Que ustedes entiendan la necesidad de la consulta médica. Mucha gente se ufana a decir, yo no voy donde un médico hace 10 o 20 años. Y entonces nosotros nos tenemos que ufanar de decir que para que uno sienta un cáncer han pasado 5 años o más. Es decir, le perdieron al cáncer 3, 5 años, porque yo nunca voy a un médico, que es que yo no siento nada. Nos hemos llevado unas experiencias grandísimas en el campo de la ginecología con ese gran programa que tenemos nosotros de citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen clínico del seno y cita con ginecología y oncología. Y entonces la persona va muy bien a la consulta. Muy juiciosas, muchas van y se hacen el examen preventivo. Y encuentra uno muchas cosas, muchas afortunadamente a tiempo, otras triste, pero ya es muy tarde. Pero si apuntamos a esos programas preventivos, o la ecografía que hacemos de cuellos genitales, o el Día para tu Salud, o el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, 6 días de estudios y de tratamiento a un paciente, pues estamos invirtiendo en nuestra salud, en la prevención. Yo sigo insistiendo, ¿cómo mantenemos de preocupados por la revisión técnico-mecánica del carro? Para que no nos lleven una grúa, para que no nos pongan una multa. Y la tenemos clara con el carro. ¿Por qué con nuestro cuerpo no? Porque será eso el amor que tenemos por nuestra vida. Finalmente, después de uno matarse de trabajar y luchar y estudiar y hacer 1000 cosas, la vida termina buscando salud. Salud. Finalmente todos queremos estar aliviados, pero no invertimos para estar aliviados. No nos preocupamos para estar aliviados. Por eso nosotros, o personalmente, disfruto venir a este programa de salud. Y agradezco a todos los especialistas que vienen todos los días a compartir este espacio. Y a la Universidad Manizales, con todo su equipo médico, que hace parte de este proceso educativo. Porque esa es nuestra finalidad. Precisamente hablando de ese tema de la ginecología, hace mucho tiempo he compartido nuestras prácticas médicas con la doctora Paula Andrea Gallego. Entonces ella es médica cirujana, se especializa en ginecología y obstetricia, se especializa en oncología, todo lo del cáncer, y ahora está haciendo un doctorado para estudiar por qué es ese tema del cáncer en las células, qué es lo que pasa. Un estudio desde la matemática, increíble. Y es todo ese complejo importante que es nuestro cuerpo humano y los estudios que se deben de hacer. Y es esta persona la que en Dos Quebradas y en Manizales y en el Día para tu Salud nos apoya en ese tipo de programas de estudio y de investigación en la ginecología. Doctora Paula, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conexión Vital. Muy buenas noches, doctor Jorge Enrique. Es un placer nuevamente acompañarlos para poder brindar una información muy clara a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, el tema de hoy va a ser flujos y va a estar abierta la línea 018.000 127 222. Ahí aparece en pantalla para que ustedes también pregunten sobre el tema del día de hoy, flujos vaginales. Y hablaba yo extra micrófono en estos días con la doctora Paula Andrea Gallego sobre el daño tan grande que a veces nos hacen los medios de comunicación cuando le dicen a un paciente, tómese un Cedol para el severo dolor de cabeza. ¿Para cuál? Si es que hay 50 causas. Tómese una Buscapina para el dolor de estómago. Si es que aquí en el abdomen hay cantidad de órganos. ¿Para cuál dolor? Y ahora hay un comercial de que póngase estos óvulos si le pica la vagina. Si siente malestar en la vagina, métase estos óvulos.
Doctora Paula, como ginecóloga, como madre, como mujer, como madre de familia, ¿qué opinión le merece a usted que le digan a un paciente, póngase este óvulo porque tiene esto? Bueno, pues realmente es una práctica inadecuada desde todo punto de vista porque pues ya no solamente es el de la farmacia el que me dice qué me debo tomar, sino también ya la televisión. Veo un comercial en el que hablan de flujos y es más, aseguran que curan varios tipos de flujo cuando es falso. Esos medicamentos están dirigidos solamente contra cierto tipo de enfermedades y no nos va a cubrir todas y fuera de eso nos puede generar una resistencia. Y una resistencia es que ya para ese flujo que aparentemente se mejoró por un tiempo, la paciente va a presentar nuevamente la enfermedad y además va a ser más resistente y ya cada vez los medicamentos le van a servir menos. Entonces ese uso indiscriminado de los óvulos o las cremas vaginales que promocionan por televisión es terrible, porque esto no puede reemplazar una consulta médica porque los flujos pueden tener infinitas causas, no solamente el hongo o la bacteria o el parásito o el virus, sino que pueden haber causas más allá que pueden estar asociadas a enfermedades más delicadas, entre ellas pues algo tan grave como un cáncer. Por esto es que la recomendación es para que las personas no se dejen guiar por simplemente un comercial de televisión donde le están diciendo póngase esta crema vaginal que en 3 días va a estar bien. Eso es algo totalmente irresponsable. Alba Lucía en Pensilvania, adelante con su pregunta. Era para hacer una pregunta. Buenas noches. La psicología es importante para hacerse la uno. Muchas gracias. Pues esta es una pregunta bien difícil y bien amplia, ¿no? Que si la citología es importante hacérsela uno. Yo quiero ir a un corte comerciales porque la respuesta es muy larga y vamos a tener unas imágenes acá para que ustedes entiendan hasta dónde llega la citología y por qué nosotros, más que hacer una citología, le proponemos, le informamos a los pacientes que hagan el examen completo. Colposcopia, ecografía transvaginal, cita con ginecología, examen clínico del seno y ahí poder contextualizar a la mujer, no desde una citología, sino de un examen ginecológico como se debe de hacer después de este corte comerciales. Una de las preguntas que muchos de ustedes se hacen es ¿hasta cuándo sirve una citología? ¿Qué tan importante es una citología? ¿Cómo debe ser todo ese examen ginecológico? La doctora Paula Andrea Gallego, ginecóloga, les va a hacer de una manera muy didáctica. Para un especialista es muy difícil devolverse a toda esa información científica a esto, pero es nuestra finalidad y agradecerle de antemano esa labor. Vamos a ver entonces estas imágenes para que ustedes se vayan orientando y se vayan ubicando con el cuerpo humano, doctora Paula. Bueno, aquí tenemos un modelo de lo que es los genitales de la mujer. Aquí tenemos la entrada de la vagina, la vulva, esta es la vagina y al fondo encontramos el cuello del útero. Entonces, cuando hacemos una citología tomamos una muestra de esta parte, que si lo vemos de frente, realmente estamos tomando esta única parte de donde vamos a obtener la citología. Este es el útero completo. Y ahí está el cuellito, ¿no? Ese es el cuello. Entonces solamente es esta porción la que vamos a estar evaluando con una citología. Y como vemos, el útero en esta parte, en su profundidad, no es evaluada mediante una citología, ni los ovarios que están a este lado, ni las trompas. Entonces, básicamente, la citología se nos va a quedar corta porque solo nos va a evaluar lo que es el cuello del útero. No es que nos sirva, pero realmente para evaluar de manera completa o integral a una mujer, debemos hacer un examen ginecológico completo en el cual podamos evaluar todos los órganos genitales, la vulva, la vagina, el cuello del útero y el útero por dentro, lo que es el endometrio. Y además ya lateralmente lo que son los ovarios y las trompas, que sería lo que está ubicado al lado, aquí, en esta parte. Ovarios y trompa.
que es donde nosotros también podemos presentar algún tipo de enfermedad o algún tipo de patología. Entonces, por esto es que es importante hacer un examen ginecológico completo donde podamos evaluar de manera adecuada a una mujer y establecer qué riesgos tiene. En cuanto a hasta qué edad hacer la citología, hasta que la mujer pueda tener 80, 85 años, se puede hacer. Realmente no es que le haga daño ni es que ya a esa edad no dé cáncer. Lo que pasa es que las tasas más altas de cáncer se dan en mujeres entre los 45 y los 65 años. Pero esto no quiere decir que mujeres menores de 45 no tengan cáncer ni mayores de 65. Entonces, como los dineros públicos asignados para la búsqueda de cáncer en general son tan limitados, lo que hacen las normas de salud es como buscar los grupos de más alto riesgo para estudiarlos, pero no porque a los demás no les dé cáncer, les da un poco menos, pero si yo puedo hacerme como usuaria un examen completo en el que busco todas las posibles enfermedades que pueda tener, no es que eso me vaya a hacer daño, realmente es algo que es un costo que generalmente debe asumir la paciente porque la EPS ya no se la va a brindar, por lo que les explico los recursos que son limitados a la hora de hacer el estudio del cáncer, no porque no vaya a aparecer. Entonces, por esto es que nosotros indicamos a todas las mujeres a que se hagan un examen ginecológico completo en el cual podamos detectar tanto riesgos de cáncer de cuello uterino, riesgos de cáncer de ovario, de endometrio, que es la capa interna del útero, o del cuerpo uterino. U otras enfermedades, no tiene que ser necesariamente cáncer, también podemos encontrar alteraciones como miomas, endometriosis y otras enfermedades que pueden afectar la calidad de vida de las mujeres. Contemos cuál es el examen, expliquémoslo cuál es el examen que nosotros tratamos de hacer a los pacientes en nuestros parques de la salud cuando ustedes tienen esa persona que está buscando esa consulta ginecológica. Bueno, entonces básicamente lo que evaluamos, hacemos un examen ginecológico completo, iniciamos con un examen de los genitales externos, es decir, evaluamos la vulva a través de la especuloscopia, que es poner ese aparato o las espátulas, como dicen las señoras, para tomar la citología normal. Luego procedemos a hacer la colposcopia, que es un examen en el cual aplicamos unos líquidos al cuello del útero que funcionan como un reactivo, es decir, que me van a marcar en el cuello si existe alguna alteración. Si existe algo anormal, inmediatamente me va a marcar unas manchas en el cuello que me van a decir qué alteración está presentando la paciente y si es necesario o no tomar biopsias. Luego hacemos la ecografía transvaginal, que es con una sonda que se introduce a través de la vagina y básicamente vamos a evaluar el interior. Vamos a evaluar toda esta parte, saber cómo está el útero por dentro y cómo tiene sus ovarios. Entonces, de esta manera logramos hacer un examen completo, sumándole el examen clínico de seno en el cual podemos evaluar también algún tipo de alteración que pueda estar presentando la paciente. Y pues esto sumado a una historia clínica completa nos va a dar una orientación muy adecuada de qué problema puede estar presentando la señora o si por el contrario está muy bien. Eso es básicamente. En esa ecografía transvaginal, ¿se alcanzan a ver todos esos órganos genitales? Sí, en la ecografía transvaginal nosotros evaluamos lo que es el útero por dentro, los ovarios y miramos que no exista ningún tipo de masa en la pelvis. Bueno, ya que tenemos esta imagen en pantalla, perdón, en esa imagen de la parte interna del útero, que estamos tocando el tema del flujo, si me lo arma aquí un poquito el útero. Entonces ustedes ven ahí la parte anatómica, entonces este está el ovario y uno mira acá con la citología esta partecita del cuello y el tinte para ver acá la colposcopia con un microscopio especial acá con el espéculo. Pero entonces se ve esta parte, ¿no? Sí. Con la ecografía transvaginal, si vamos abriendo lentamente esto, vamos a ver esta parte interna del útero. Y la gente dice, ¿y este colorcito más clarito, qué es eso adentro? Y es de allá de donde vienen los flujos, o cómo es ahí esa parte de la ginecología. Bueno, resulta que el útero tiene dos capas en esta área, que es el músculo uterino y el endometrio. El endometrio es la cavidad donde se alojan los embarazos y también es donde nosotros descamamos cada mes la menstruación, donde se forma. Esa capita rosada es la que sale. Esa capita rosada interna es la que se va descamando cada mes como menstruación. Resulta que a veces los flujos pueden producirse allí, no es lo más frecuente, porque los flujos tienden a producirse más hacia las paredes vaginales. Los flujos tienden a producirse más
por las paredes vaginales o por el cuello uterino, pero en raras ocasiones podría venir desde la cavidad interna. Esos flujos de la cavidad interna tienen que ver más con infecciones internas que son más delicadas, como enfermedades pélvicas inflamatorias o del mismo cáncer. Entonces, por esto es que tenemos que prestar mucha atención de dónde vienen los flujos y no es simplemente ponerme la crema que vi en televisión. Volvemos a la imagen, por favor. Doctora, ¿es verdad que entonces esa cosita rosada, esta capita interna que llamamos el endometrio, que es lo que la gente descama cada mes y se produce la menstruación, puede estar en otras partes diferentes del útero? ¿Se puede ir de ahí? Sí, cuando el endometrio sale de la cavidad uterina y se riega por la pelvis, él puede sembrarse en otras áreas y es cuando hablamos de la endometriosis. Es decir, que esta cavidad o este tejido, más bien, se siembra en otras áreas del cuerpo. Puede sembrarse en la vejiga, en el intestino, en los ureteres, y cuando se presentan estos casos y cada vez que la mujer va a menstruar, va a presentar el sangrado activo en esos sitios, pues la mujer va a experimentar mucho dolor y puede estar asociado a casos de endometriosis. ¿Es decir, que sangra en la otra parte donde esté también? Sí, donde se siembre el tejido endometrial, cada mes que va a menstruar no solo va a sangrar esta cavidad interna, sino también donde esté sembrado el endometrio. Allí también se va a producir sangrado, inflamación, y por eso es que la endometriosis puede causar tanto dolor, tantos síntomas a las pacientes. Terrible. Igual, ya más adelante hablaremos de esos tratamientos. Luz Amparo Arrieta, tengo 8 meses de una histerectomía. ¿Cuándo debo de hacerme la citología? Bueno, es muy importante aclararle a Luz Amparo que hay que saber cuál fue la causa de la histerectomía. ¿Qué es histerectomía? Histerectomía es retirar el útero, o sea, sale todo esto, sale toda esta parte, toda esta porción. ¿Pero con los ovarios o sin los ovarios? La histerectomía puede ser solo el útero, o si le vamos a sumar ovarios y trompa, en la cirugía se llama una histerectomía más salpingo o forectomía bilateral. Un poquito enredado, quiere decir que no solamente retiro esto que es el útero, sino que también retiro las trompas y los ovarios. Pero cuando nos hablan de una histerectomía total, están hablando solo de retirar el útero, solo el útero. Ya cuando se compone del retiro de ovarios y trompas, pues ya son 2 cirugías, no solamente una. Es la histerectomía total más el retiro de trompas y ovarios. Entonces es diferente. Cuando la causa de la histerectomía, de la cirugía, fueron miomas, en los cuales no había ninguna alteración premaligna o cancerosa, la mujer puede hacer sus citologías cada 2 años. Cuando la mujer fue operada por un motivo asociado al cáncer, la mujer requiere unas citologías más seguidas, dentro de lo que llamamos el estudio del cáncer. Digamos que fue operada por un cáncer de cuello uterino. Estas mujeres tienen que ir a citología el primer año cada 3 meses, el segundo año cada 4 meses, el tercer año, cuarto año y quinto año cada 6 meses. Pero esto es asociado a la causa por la cual se le realizó la histerectomía. Si fue una causa benigna, pues no va a requerir que se hagan exámenes tan seguidos. ¿Y para qué se hace esta histerectomía en mujeres, esta citología en mujeres con histerectomía? En las mujeres con cáncer, para evaluar o detectar tempranamente una recaída, y en las mujeres sin cáncer, para descartar que pueda aparecer una lesión tumoral o cancerosa en el fondo vaginal, que también puede suceder. Es muy poco frecuente, pero también podría ocurrir. Alberto Calvo nos pregunta sobre su hija. Yo no tengo presente cuántos años tiene, es una niña especial y hace 3 meses no le viene el periodo, pero sí sería muy importante que nos dijera la edad de su hija. Hablemos un poco de las características de los flujos. ¿Cómo una persona puede pensar o sospechar si el flujo que está presentando vaginal sea un cáncer, sea un proceso infeccioso? ¿Cómo poder tener esa orientación? Obviamente esto es para que consulten, no para que vayan y entonces a una droguería que les vendan un óvulo. Bueno, es muy importante saber que las mujeres tenemos descargas vaginales normales toda la vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando se inicia la madurez sexual, las mujeres nos va a cambiar mucho el interior de la vagina.
porque básicamente se va a volver un poco más arrugada, va a tener pliegues y se van a producir unos bacilos a su interior que van a generar la característica ácida que debe tener la vagina, la acidez o el pH vaginal ácido. Entonces, este pH vaginal ácido es dado por unos lactobacilos, que son normales. Los lactobacilos son bacterias normales que debemos tener todas las mujeres. Dentro de la vagina existe una flora vaginal, es decir, como un ecosistema o un hábitat de diferentes bacterias que conviven allí normalmente y que hacen parte de mi normalidad. Cuando esta flora bacteriana se altera por cualquier motivo, es que puedo empezar a presentar un flujo que pueda ser anormal. Estos flujos pueden deberse a irritantes químicos que son muy frecuentes. Hoy en día se usan jabones íntimos indiscriminadamente y son terriblemente malos todos, porque estos básicamente me van a alterar la vagina, incluso aquellos que dicen que son ácidos, porque la vagina tampoco puede ser más ácida de la cuenta, porque si la volvemos demasiado ácida van a proliferar otro tipo de bacterias. Entonces son muy malos los jabones íntimos porque me van a cambiar todo el pH y todo el ambiente que debe tener mi vagina. Y si esto cambia, pues básicamente voy a empezar a producir flujos de diferentes características. Entonces, ¿cuál es el flujo normal? Es el que es claro, blanco, que de hecho va cambiando durante todo el ciclo, porque en la época cercana a la ovulación, básicamente va a ser muy clarito, tirando a transparente y como muy tirante, un poco parecido al moco. De esta manera, ese flujo que se produce en esta época o esa descarga va a favorecer a los espermatozoides para que ellos asciendan y pueda funcionar o se pueda dar la concepción. Sin embargo, este flujo va a ir cambiando. Entonces va a haber una época en que va a ser más cremoso, más blanco, pero siempre va a tener un olor especial, pero no va a ser un olor feo, fétido. Es un olor que diríamos sui generis, es decir, que tiene unas características muy de la vagina, pero que no va a ser desagradable para nada, sí, no va a producir mal olor. Y lo otro es que es muy cremoso, pues básicamente no va a ser grumoso, porque hay un flujo blanco que es muy grumoso y ese se debe a los hongos y ese sí es anormal. Y vamos a ir a este corte de comerciales porque ya vamos a empezar a hablar de los flujos anormales. Ya regresamos. Es bien interesante que ustedes conocieran esas características del flujo normal porque para muchas es anormal y empiezan a hacerse en tratamientos y con los jabones íntimos y demás cosas y empieza el juego del protector que sigue siendo un problema grande para las mujeres, el tema del protector que les va a empeorar el flujo y entonces se vuelve un ciclo vicioso. Pero conocido ese flujo normal vamos a entender las características de los flujos patológicos. Doctora Paula Andrea. Bueno, entonces también debemos saber que a medida que la mujer empieza a cambiar, digamos, en sus etapas, la menopausia, la humedad vaginal empieza a disminuir un poco. Entonces las mujeres ya van a presentar más resequedad y los flujos que se presentan en la menopausia pueden ser más alarmantes que en las mujeres no menopáusicas debido a esta resequedad relativa, a esta falta de humedad. Los flujos que son de color café o que son sanguinolentos en una mujer posmenopáusica pues van a ser de alarma porque lo primero que tenemos que buscar es que no sea un cáncer. Entonces tampoco una mujer menopáusica que tenga un flujo inmediatamente va a proceder a usar óvulos formulados en la farmacia o en la televisión. Entonces es importante en todas las mujeres, en fin, tener las características del flujo. Si tenemos un flujo blanco, pero además del flujo que siente la mujer, siente prurito, que es picazón, o siente ardor vaginal, esto quiere decir que ya no es un flujo normal. Quiere decir que está presentando probablemente una infección por hongos y esta debe requerir un tratamiento. No es usar nuevamente el óvulo que uso cada mes, porque hay mujeres que se limpian cada mes usando óvulos, que es una costumbre totalmente dañina porque, como les explicaba, la flora vaginal, que son las bacterias normales, tienen que coexistir bien en armonía en la vagina. Pero si yo me pongo óvulos indiscriminadamente, las estoy matando, porque es que el óvulo no sabe cuál es la bacteria buena y la bacteria mala. Entonces voy a acabar con mi flora y me van a dar estos flujos a repetición, entonces me hago el tratamiento, estoy bien 15 días y vuelvo y repito, y a esto le sumo otras costumbres que son muy malas, sobre todo en hábitos higiénicos.
Si tenemos este flujo grumoso, blanco, asociado a prurito, ardor, tenemos que consultar al médico porque puede ser que este flujo no solamente sea que me dio un hongo una vez, sino que ahora estoy presentando riesgo de diabetes. Las mujeres diabéticas pueden presentar con mayor frecuencia y hemos encontrado o hecho diagnósticos de mujeres diabéticas a partir de múltiples flujos, episodios de flujos vaginales por hongos. Entonces, ¿qué está pasando con esa mujer? La tenemos que estudiar. ¿Tiene una diabetes o tiene una inmunosupresión? Realmente es que tiene alguna enfermedad autoinmune o una inmunosupresión tipo VIH, que es la que le está produciendo a repetición estos flujos por hongos, o fue una paciente trasplantada y está recibiendo un inmunosupresor, entonces va a presentar hongos con más frecuencia, o algunas son tan sensibles que con los simples anticonceptivos orales, es decir, las pastas de planificar, también pueden empezar a presentar este tipo de flujos, y por esto tenemos que identificar cuál es el factor de riesgo de la mujer para corregirlo, porque si no va a estar cada mes de ginecólogo en ginecólogo, ninguno le va a servir, o lo peor, autoformulándose, porque no se va a mejorar nunca. Entonces hay que buscar la causa. Es normal que hasta el 50%, es decir, la mitad de las mujeres presentemos un episodio en nuestra vida de una infección por hongos, puede suceder, pero cuando esto se da repetidamente, tenemos que saber qué es lo que está haciendo ella para que ese hongo no se vaya. Porque si bien debe responder al tratamiento, algo más debe estar sucediendo para que el hongo no desaparezca, además que no es una enfermedad de transmisión sexual. El hongo es un habitante normal de la flora intestinal, entonces en este momento pueden haber otros factores que hagan que el hongo pase fácilmente a la vagina, entre ellos el estreñimiento. Las mujeres que sufren estreñimiento crónico pues van a tener mucho más tiempo toda la materia fecal que contiene el hongo y va a darse un paso hacia la vagina, logrando que ella vuelva y experimente el mismo flujo por hongos. Porque además, si miramos esta imagen nuevamente, es que ahí está el intestino. Es que la matriz casi que se acuesta en el intestino Totalmente. grueso. Aquí tenemos la vagina y aquí tenemos el intestino, el colon. Y lleno de materia Perdón, fecal. más que colon, el recto y el ano. Sí. Entonces, si aquí nos permanece mucha materia fecal, pues realmente puede haber una translocación bacteriana, en este caso del hongo, pasar acá por esta barrera vascular y hacer que pase el hongo. Otra cosa que hace que pase el hongo, las brasileras, la ropa interior tipo brasilera, porque resulta que cada vez que va al baño o en el día, la brasilera se va corriendo. Claro. Entonces, en un momento estaba cerca del ano y en otro momento puede estar muy cerca a la vagina, y de esta manera darse una contaminación directa. Qué bueno que tocó el tema del estreñimiento ahí. Y lo otro, igual, puede ser que el esposo o la pareja tenga el hongo y entonces se lo esté transmitiendo. No, porque realmente no es una enfermedad de transmisión sexual. Lo que sí puede suceder es que si la mujer tiene su episodio de vaginosis por hongo, tiene su cándida, durante la relación sexual puede irritar su pareja. Pero generalmente en los hombres eso es autolimitado, se les pone un poco el pene un poco eritematoso, rojo, y puede molestar o generarles también prurito, pero generalmente en los hombres es autolimitado, mientras que en las mujeres sí requiere un tratamiento, aunque algunos hombres pueden experimentar episodios que requieran tratamiento también, pero por lo general no es de transmisión sexual. Tenemos en Río Sucio a quién. Socorro, en Río Negro, Antioquia. Gracias por su llamada. Adelante. La pregunta mía es la siguiente. Sí. Mérmele al televisor, por favor. Mérmele al televisor. Sí, doctor, buenas tardes. Tan amable para hacer una preguntita a la doctora. Es respecto a una mujer ya avanzada, digamos, de 70 años, que nunca ha tenido experiencia sexual, que después es virgen. Es cierto que no es necesario hacerse la citología, que porque a ella no le da el papiloma humano, y si no, entonces, ¿qué examen es efectivo en ese caso para detectar el cáncer, puesto que dicen que la citología se saca con, pues que eso no sirve, que es una muestra como a ciegas? Muchas gracias por su pregunta, Socorro. Vamos a ir a este corte comerciales y ya regresamos con su interesante pregunta. Ya volvemos.
Bueno, es bien importante para responderle a la paciente, a Socorro, que nos preguntaba, una mujer de 70 años, ¿qué hacer? Si ella no ha tenido nunca relaciones sexuales, no está indicado hacer una citología ni introducir ningún estudio que vaya por vía vaginal, porque la pueden lesionar. Básicamente uno recomendaría un examen ginecológico completo, pero que incluya una ecografía por vía transabdominal, porque no se debe introducir nada por vagina. De esta manera podemos saber cómo está el útero por dentro y descartar cambios o anormalidades que pueda tener a este nivel, pero contraindicada la citología y cualquier examen que vaya por vía vaginal. Vamos a continuar hablando entonces de los flujos anormales. Hablábamos del flujo por hongos, entonces ya sabemos que hay muchas causas, ¿cierto? Y que debemos corregir esas causas para evitar que se produzca. Tenemos otros flujos vaginales que son asociados a las bacterias, en este caso lo que llamamos una vaginosis bacteriana. Tampoco es causado por la pareja, no es de transmisión sexual. Esta infección básicamente se presenta por cambios en el pH vaginal. Entonces nuevamente hablamos, cambios ¿por qué? Por el uso de protectores, por el uso de jabones, ahora hay desodorantes íntimos, eso hace total daño al ambiente vaginal. Incluso el mismo tipo de ropa interior, si usamos ropa interior licrada, si vamos a una piscina y nos dejamos el vestido de baño todo el día, la humedad y el tipo de licra que tiene la ropa, pues básicamente va a alterar esto. También el jabón con que lavamos la ropa interior, esto es muy importante porque la ropa interior no la podemos poner en la lavadora con suavizante, esta costumbre es malísima porque esos detergentes van a irritar directamente la vagina y ella va a empezar a defenderse, ella empieza a producir líquido y flujo, básicamente para disminuir o tratar de sacar la infección, porque las descargas vaginales son básicamente tratando de barrer las infecciones. Entonces todas estas costumbres hacen que nos aparezcan esa vaginosis. ¿Y cómo es el flujo de la vaginosis? Es un flujo que es muy espeso, es gris, generalmente tiene un olor muy desagradable, las señoras dicen huele a pescado. Y después de tener la relación sexual, el flujo toma un olor terrible, que la mujer o incluso las personas que están a su lado pueden percibirlo. Y no es, como les digo, enfermedad de transmisión sexual. Simplemente tenemos que recobrar nuestra flora vaginal, hacer un tratamiento y después de eso seguir unas costumbres muy saludables como son evitar el uso de jabones íntimos, evitar los protectores, lavar la ropa interior con un jabón de coco o el mismo jabón de baño. Podemos incluso a veces tener la costumbre de dejar la ropa interior en agua para que se vaya todo rastro de detergente y así evite las irritaciones, porque hay unas mujeres que son mucho más sensibles que otras. También evitar usar, si voy a hacer ejercicio, uso la licra durante el ejercicio, pero no la uso todo el día, porque hay personas que se acostumbran a usar todo el día la ropa en la que van al gimnasio y se quedan todo el día con eso. Esto es muy malo, hay que cambiarse de inmediato, en la noche dormir sin ropa interior para tratar también de que la vagina pueda respirar, pueda transpirar y de esta manera evitamos que nos estén apareciendo estos flujos de mal olor que tanto avergüenzan a las mujeres y que realmente solo es cambiar las costumbres que tenemos y de esa manera podemos mejorar mucho. Este sería el otro flujo anormal. Ya cuando empezamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual, sí hay algunas que producen flujos, pero además del flujo la paciente siente dolor bajito. Tiene un dolor bajito, a veces pueden tener fiebre, a veces pueden tener asociada cistitis, ardor para orinar. Y estas mujeres básicamente requieren un tratamiento antibiótico muy importante, a veces incluso cuando está muy avanzada la enfermedad pélvica hay que hospitalizarlas porque esta enfermedad pélvica ya no va a estar limitada solo a la vagina, sino que va a afectarme el cuello del útero, las trompas y a veces los ovarios. Y puede ser una enfermedad bastante delicada que incluso puede comprometer la fertilidad futura de la mujer. Entonces eso ya sería una enfermedad de transmisión sexual. Y están también otras que son por parásitos, que también son enfermedades de transmisión sexual, y en ese caso también hay que tratar a la mujer y al hombre, y el flujo generalmente es un flujo que se puede presentar amarillo, de mal olor, no tan feo como a pescado, pero sí huele mal, y que se presenta generalmente antes del periodo menstrual y está asociado con una enfermedad de transmisión sexual en la cual se va a hacer tratamiento tanto a la mujer como el hombre. Entonces, en resumen, todos estos flujos tienen causas diferentes y cada uno hay que corregirlo y tratarlo de forma diferente.
Por eso es que un tratamiento que me ofrezcan a mí en un comercial de televisión no me va a asegurar ni que yo me recupere totalmente o que esté encubriendo algo más delicado que pueda estar sucediendo en mi interior. Que esa es peor. Y entonces pregunta a una de las personas que está en Facebook Live en este momento que cómo se debe hacer la higiene vaginal después de la relación sexual. Bueno, la higiene vaginal básicamente debe ser agua. Agua, lavarse internamente si se quiere, pero sin introducir absolutamente ningún jabón, solo agua, hacer una limpieza adecuada porque la misma vagina se va limpiando con la descarga vaginal. Diariamente limpiarse y después de la relación sexual hacerse un lavado adecuado, pero no es necesario que se ponga ni óvulos ni jabones íntimos y con esto va a evitar tener flujos u olores que le estén generando malestar. Y orinar Solo después de la agua. relación. Antes y después de la relación se debe orinar para evitar tener infecciones urinarias. Cuando tocaba el tema la doctora Paula Andrea Gallego de los protectores, yo siempre les hablo a las pacientes que hagan el ensayo con un tapabocas y les da flujo nasal y se ponen un protector y les da flujo. Entonces se pone el otro día el protector para el flujo, pero es que el protector es el que le da el flujo. ¿Será que sirve? ¿Nos queda que es un negocio? Por eso es importante esa parte de información para todos ustedes, lo que ella decía, duerman sin ropa interior. Es que ya tiene que tener un proceso de cambio de temperatura para evitar este tipo de flujos. Y ahí respondía a otra televidente que nos preguntaba sobre el dolor bajito y ahí ven todo lo que hay que hacer y estudiar para ese dolor bajito. Ya regresamos después de este corte. Alberto Calvo pregunta por Facebook Live, buscando medicamentos, doctor Rojas. Su hija tiene 23 años, es una niña especial y lleva 3 meses sin presentar menstruación. Bueno, en los casos en los cuales empieza a presentarse la menorrea, que es como le llamamos a la ausencia de menstruación a partir de 3 meses, tenemos que estudiar varios como factores. Si la niña está en anovulación, hay algo que está haciendo que ella no ovule y por tanto no está presentando la menstruación. Los factores pueden ser estrés, pueden ser también cambios hormonales, que se encuentren unas hormonas elevadas como la prolactina, que tenga un ovario poliquístico. Entonces, básicamente ya lo que necesita es una valoración adecuada por ginecología, en la cual, además de tomar todos los datos de la historia clínica, como desde cuando le llegó la primera menstruación hasta los antecedentes familiares, y haciéndole exámenes que incluyan ecografías para saber básicamente qué es lo que le está sucediendo a la niña y exámenes de laboratorio. Cristina Escobar, antes de llegar el periodo me da fiebre y un malestar general. Bueno, es importante saber si es fiebre o sensación de hipertermia, de calor, porque la fiebre debe ser cuantificada. Si yo tengo una temperatura por encima de 37,5, puedo hablar de febrícula y por encima de 38 puedo hablar de fiebre. Si ella se toma la temperatura y la tiene por encima de 38, pues básicamente eso nos va a informar que está presentando algún tipo de infección y que hay que hacerle la búsqueda de qué infección presenta y así ofrecerle el tratamiento adecuado. Pregunta a otro televidente, cuando me hago la citología me sale inflamación y mi ropa interior se mancha, nunca he utilizado protectores porque me han dicho que es malo y mi ropa interior queda manchada como si se manchara de cloro. Bueno, entonces es importante que ella se haga una evaluación completa, incluido un frotis vaginal para saber si realmente es infeccioso, porque recuerden que uno puede presentar descargas vaginales que no necesariamente son anormales, entonces por esto debe hacerse un examen completo en el cual se pueda establecer realmente si lo que está presentando es una infección o por el contrario es una descarga vaginal normal. Lo que pasa es que pues a veces hay mujeres que tienen mayor descarga vaginal sin que esto sea algo malo. Luz Marina, un saludo muy especial que nos está viendo desde Houston, a tantas personas de tantos países que nos ven. El tiempo se nos acaba, tenemos una nota al final. ¿Qué consejo final le daría a nuestros televidentes? Bueno, lo más importante es que tengan unos hábitos higiénicos adecuados. No uso de jabones íntimos, no uso de protectores, no lavar la ropa interior con suavizantes, solo con jabón de coco o jabón de baño, dormir sin ropa interior, no usar ropas licradas y si se usan retirarlas rápidamente y con esto podemos beneficiar mucho el área genital para evitar que de esta manera den infecciones.
Y lo otro, antes también de despedirnos, es darle un reconocimiento al doctor Germán Olarte, que recibió recientemente la Orden de Caballero por el alcalde de la ciudad de Manizales, en reconocimiento a esa labor tan grande que ha llevado a cabo durante más de 30 años luchando por las mujeres del departamento y del eje cafetero contra el cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. Entonces, felicitaciones desde aquí al doctor Germán Olarte. Que además lo pueden buscar en YouTube, que él hace parte también de médicos que nos han apoyado en Conexión Vital y verán los programas que él hace, y ha sido un gran profesor de la doctora Paula Andrea, que ella está, que nos preguntan acá en los parques de la salud, en Dos Quebradas, en Manizales, en Armenia también está yendo. Voy a la ciudad de Armenia una vez al mes, a la clínica Guadalupe. Guadalupe también. Entonces ustedes ya tienen esa posibilidad de tener ese contacto. A todos ustedes mil gracias, no olviden remisión a las 6 de la mañana y pueden ver este programa también en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Felicidades. Salud en Casa. Hola, bienvenidos a Salud en Casa, la sección de Conexión Vital, donde responderemos sus dudas más frecuentes de salud. Hoy estamos con Aníbal Bustamante Estrada, él es psicólogo del Parque de la Salud y nos va a contar qué es la felicidad y cuáles son los requisitos para conseguirla. Es una pregunta muy interesante. Amplia. Felicidad. Como ustedes definen una palabra, les va a marcar la vida. Por eso es importante tener definiciones que sean sanas, y si no, cambie la definición. Para mí felicidad es un estado de paz interior y de tranquilidad, no más. Y usualmente pensamos que mi felicidad es hacer felices a los demás. Si los demás están bien, yo soy feliz. Eso es muy bonito, pero no es sano para mí, porque dependo de los demás para que mi felicidad sea posible. Su felicidad depende de usted, no de los demás. Requisitos para ser feliz. Primero, paz interior y tranquilidad. ¿A usted qué le perturba? ¿Qué le molesta del día a día? Una clave. Les tengo dos noticias. La vida no es como ustedes quieran y la gente no es como ustedes quieran. Cuando uno acepta esas dos cosas, vive más tranquilo. Segundo, buenas relaciones con todas las personas. La gente es como quiera, no como yo quiera. Por lo tanto, acepto al otro como es. Puede que no me caiga muy bien, no seamos grandes amigos, pero verlo o saludarlo no me daña el día. Que lo digo muy frecuentemente en mi consulta. Aníbal, yo estoy bien mientras no me encuentre con mi ex. Me encuentro con mi ex y si acompañado me muero, estoy dependiendo del otro para estar bien. Buenas relaciones con todo el mundo. Tercero, ser rico. Plata. Hay que definir qué es ser rico. ¿Qué es ser rico? Sentirse bien con lo que tiene. No es malo un carro mejor, un celular mejor o una casa mejor. Eso no es malo. Depender de tener eso, ese es el problema. Cuarto, buena salud. Física, mental, emocional y espiritual. Se me cae el pelo, estoy gordito, tengo un problema, una arruga, una cirugía. Paso al quinto punto de la felicidad, una excelente capacidad de adaptación. Si ustedes piensan, usualmente uno se aburre porque no se adapta, no acepta lo que le pasa en la vida. Que alguien se murió, que tengo un cáncer, me cortaron una pierna, tengo un problema. Cuando no acepto lo que pasa, yo sufro. Y a eso agréguele una excelente capacidad de disfrutar lo que usted tiene y la vida que usted tiene. 5 requisitos que si ustedes analizan, ninguno de los 5 depende de afuera. Los 5 dependen de mí, de cómo yo lo vea las cosas. O sea, mi felicidad está entre mis orejas. Muchas gracias, doctor Aníbal. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Medicamentos Dr. Rojas y en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Si desean ver nuevamente un capítulo de Salud en Casa, pueden encontrarlo en recboxmedia.com. Hasta pronto. Salud en Casa.